¿Qué pasó con Julio Velarde? Esto tiene que ver, hermanos, con la razón de ser de todo el modelo, de todo el régimen económico neoliberal. El modelo que se implementa, ¿no es cierto? El modelo neoliberal que se implementa en 1990 por el Fujimorismo, el Fujimorismo, tiene 4 columnas vertebrales, ¿cierto? El sistema de inteligencia nacional de esa época, con la cual se controlaban todas las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, ¿no es cierto? El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, Jurado Nacional de Elecciones y todos los entes que había. Acá en la cabeza estaba Vladimiro Montesinos y tenía ahí a un fantoche como jefe nominal. Sin esto, el Fujimorismo no hubiese podido, digamos, establecerse en el Perú. Eso jamás, pues, estaba en la cabeza de Fujimori, hermano. ¿Ya? Eso, digamos, es una creación, ¿no es cierto?, de Montesinos. Está explicado en este libro, ¿no? La búsqueda del poder, ¿no? Este libro es vital para que ustedes analicen los móviles, por qué, cómo, cuándo se quieren los gobiernos, cómo se tumban, cómo se generan divisiones internas. Es una visión así, casi transversal del poder político en Occidente. Acá está. Eso lo ha copiado por Montesinos, ¿no? Pero esto sería una suerte de gobierno negro paralelo, ¿no? Como el que se instauró cuando fue Bordaberry presidente de Uruguay. Un fantoche. No, esto de acá no estaba destinado a terminar el terrorismo. El terrorismo ya estaba liquidado. Lo que queríamos decirnos era un gobierno de 50 años mínimo, en combinación con la CIA, con los servicios de inteligencia norteamericanos, para tener asegurado al Perú, digamos, dentro de ese frente o dentro de ese grupo, de ese bloque, de ese patio trasero que Estados Unidos va a tener. Pero esto no se podía consolidar si no tenían ellos al dictador, ¿no es cierto?, por encima de los poderes públicos. Entonces, él era poder ejecutivo, tenía poder legislativo y tenía poder judicial. Entonces, todo este esquema, ¿no es cierto?, se rompe el 5 de abril del 92. Entonces, Fujimori se convierte en dictador, implanta la dictadura, y ya con el servicio de inteligencia opera y destruye el sistema de partidos en el Perú. Pero eso no era suficiente, porque acá el modelo de dominio neoliberal tiene un fin económico. Eso es lo fundamental. Lo político es secundario. Porque ese modelo económico, ¿qué cosa persigue? No la permanencia de Montesinos, que son fusibles. No la permanencia de Fujimori, son fusibles. El modelo económico neoliberal de dominación implica que las grandes corporaciones, ¿no?, la gran corporación transnacional tenga el dominio de la economía del Perú. Eso es lo importante. Grábense eso, hermano. El fin, la razón de ser de la política en el Perú es tener un sistema de dominio económico del modelo neoliberal en la economía del Perú. ¿Y cómo se logra eso? No únicamente con el servicio de inteligencia. Esto sirve para espiar, ¿no es cierto?, para extorsionar, pero tú no le puedes asegurar con la inteligencia, digamos, de las ganancias, superganancias multimillonarias de las grandes empresas internacionales. Entonces, ellos
se dan cuenta, ¿no? Asegurado por los grandes estudios de abogados. ¿Cómo es eso? La única posibilidad es anular la Constitución del 79. No la podían anular, pero ellos quisieron hacerlo. Reformarla no podían porque no tenían mayoría. Había muchos candados en esa Constitución. Entonces, si no la podemos hacer por la vía legislativa, un golpe de Estado, pues. Golpe de Estado. Entonces, era fundamental para asegurar el dominio económico suspender la vigencia de esta Constitución. ¿Y cómo lo hacen con el golpe del 5 de abril? El golpe del 5 de abril del 92 no se da, hermano, para detener a Ismael, para poder ganar la guerra antiterrorista que ya estaba ganada. Se da para asegurar el dominio neocolonial del Perú, el dominio económico del Perú. Una vez hecho el golpe del 5 de abril, ellos no podían utilizar la Constitución de 79. Entonces, acá aparece, ¿no es cierto?, el plan de gestionar un CCD, un Congreso Constituyente Democrático, con la CIA, el gobierno norteamericano, el Fondo Monetario, y dar esa Constitución del año 93. Implantarla, ¿no?, verticalmente. Entonces, ahí implantan el régimen neoliberal, que es el que está vigente hasta ahora. Y el eje fundamental en ese régimen neoliberal es el BCR. El DSR. Y tenían que tener a sus hombres ahí, que iban a ser los tireteros, los agentes de la gran banca internacional, del Fondo Monetario, de las grandes corporaciones. ¿Quién era ese agente? Era Julio Velarde. Velarde, ¿qué cosa había sido? Asesor económico del PPC, del Partido Popular Cristiano. Asesor de Lourdes Flores Nava. Así empezó su vida política. Y luego lo asimilaron, ¿no es cierto? Así como asimilaron a Bolonia, a Blacker Miller, para instaurar este dominio neocolonial. Ahora, porque tú, con este modelo, tú vas a controlar esto, hermano, fíjate. ¿Cómo controlas a un país? Un país, fundamentalmente, ¿no?, en el aspecto económico, tiene tres grandes políticas de Estado. La política económica, la política fiscal y la política monetaria. Esto debe ser una unidad, porque el Estado no es un pastel que se puede partir en tres partes. La política económica está en manos del presidente, ¿no es cierto?, de la República, o el ministro de Economía. La política fiscal está en manos del presidente, sobre todo del ministro de Economía. La política monetaria, que es la más importante en una economía de mercado, debería también controlarla el gobierno, directa o indirectamente. No como dicen, ¿no es cierto?, los neoliberales, ¿no? Entonces, ellos crearon un modelo que está, digamos, concretado acá en la Constitución neoliberal, que es un modelo, digamos, ideado por el Fondo Monetario Internacional para asegurar el control de sus neocolonias. ¿Ya? El artículo 84 le da autonomía plena, total, al Banco Central de Reserva, ¿no? Y separa este sector de la economía nacional en manos de un funcionario, en este caso iba a ser Julio Velarde. Amo y señor. Pero a su vez, esta política monetaria decide la política económica y decide la política fiscal. No lo que dice Velarde, ¿no?, que le tomó el pelo a los parlamentarios como no conocen,
los aspectos económicos y financieros dentro de un Estado, sino solamente conocen aspectos legales. Ellos creen que únicamente, ¿no es cierto?, el BCR, ¿cuál es su finalidad? Dicen la estabilidad monetaria. Correcto. Estabilidad monetaria significa ¿qué cosa? Que la moneda nacional, el sol no se devalúe. Segunda función, regular la moneda, o sea, lo que llaman masa monetaria. ¿Cuánto de dinero, así, de este dinero, este papel debe estar circulando? El que tiene la llave de la imprenta es el que maneja la economía en una sociedad, hermano. Entiende bien. Porque el presidente de la República no imprime, el ministro de Economía no imprime estos billetes. Estos billetes son el poder, ¿no es cierto?, en la economía de un país que tiene economía de mercado. Por eso que acá está la firma, ¿no? Acá dice, ¿no?, la firma, presidente Julio Velarde, acá está la firma de él. Acá no está la firma del presidente de la República. Acá no está la firma del ministro de Economía. Y tú miras, ¿y esto qué cosa? Esto pues es la economía, digamos, como la sangre, ¿no?, que se transmite a todo el sistema económico. ¿Y quién dice que hay 7, 8, 6, 4, 3, 2 litros de sangre? Velarde. Entonces la política monetaria, el manejo de la masa monetaria, el manejo de la emisión de billetes, la tiene Velarde. Y Velarde puede recesar la economía para lograr lo que es su objetivo, no bajar la inflación. La inflación se puede bajar de varias maneras. No tengo tiempo en estos momentos, pero la manera más fácil y más ortodoxa de bajar la inflación es recesar la economía. ¿Qué significa recesar la economía? Subir las tasas de interés para encarecer el crédito. Al encarecer el crédito, los empresarios no invierten. Al no invertir, baja la producción. Al bajar la producción, digamos, despides trabajadores, reduces el consumo y la gente se muere de hambre y congelas el salario. Esa es la política que ha aplicado Julio Velarde en estos últimos 20 años. Lo ha hecho no directamente a través del ministro, lo ha hecho indirectamente. Porque a él nadie le controla, entiende bien, a él nadie controla, el Congreso ni nadie controla cuánto estás emitiendo el día de hoy o este mes, cuánto has emitido el 2000. Él puede emitir lo que le da la gana. Y la tercera forma, ¿no es cierto?, finalidad es, miren, tiene esos dos poderes. Además de eso, tiene la capacidad de regular el crédito bancario, el sistema financiero. ¿Y cómo regula, cómo maneja, cómo controla eso? A través de lo que llama el encaje bancario. Manipula, regula los fondos que hay en los bancos como encaje. Puede expandir el crédito a las grandes empresas, como hizo con el plan Reactiva. Puede emitir 65.000 millones, hermanos, puede dar créditos, crear dinero, puede darle riquezas como a estas empresas que recibieron ese crédito y no han devuelto ese dinero. Y hasta ahora nadie lo ha denunciado por ese hecho, en la cual tiene responsabilidad él, el ministro de Economía de esa época, su alumna, esta muchacha Mari Carmen Alba, me parece, el presidente de ICAR, era en esa época. Además, el cuarto poder que tiene Julio Velarde es administrar las reservas internacionales. Más o menos dice que tenemos 65.000, 70.000 millones de dólares de reservas del RIN. Pero no, eso es mentira. Lo que tenemos son papeles, documentos. Así en oro físico no tenemos reservas de oro, hermanos. Porque esas reservas están comprometidas.
Entonces, el día que se haga una auditoría por parte del Congreso o del presidente, ordenen en uso de sus poderes constitucionales, va a salir la verdad. ¿Qué cosa ha hecho Velarde con las reservas internacionales? Porque las reservas son fundamentales para un país, para no vivir el crédito internacional que nos cuesta pagar demasiados intereses. Y el problema de la deuda, ¿no es cierto? El problema de la deuda, hermanos, es fundamental. Hoy sabemos, hermanos, hoy sabemos, ¿sí? Acá esta no es una invención mía. Esta es una publicación del día de hoy, ya, domingo 5 de marzo, publicación donde dice: según los datos del Banco Central de Reserva, la deuda del sector público, Estado peruano, ¿no?, alcanzó 365.278 millones de soles. Es decir, cerca de 100.000 millones de dólares está reconociendo oficialmente que esa es la deuda pública del Perú, hermanos, frente a los acreedores. O sea, la cifra que yo les daba a ustedes, yo pensaba que estaban en 90 y tantos mil, pero acá está, hoy día, 5 de enero, se ha confirmado el dato que les doy. Ustedes me dirán, y ahora redondeemos a 100 millones de dólares. ¿Por qué es importante eso? Porque mientras tengamos esa deuda, no es posible ninguna política de desarrollo industrial. Porque esa deuda, como te da deuda, el dinero tiene un costo, hermanos, en una economía. Deuda mal tratada, deuda mal contraída, nos obliga a todos nosotros a pagar intereses, un 9-10% como promedio. ¿Ya? ¿Qué significa eso, hermano? Acá está reconocido por el propio Velarde. 100.000 millones, ningún gobierno va a hacer política de desarrollo con 100.000 millones de dólares, hermano, porque al año tienes que pagar 10.000 millones de dólares de intereses. Es decir, 37.000, al cambio, 38.000 o 39.000 millones de soles de intereses. Esa es una brutalidad, una bestialidad de plata, hermanos. Abre los ojos. Si tú, ¿dónde lo? Si tú, acá, si tu presupuesto general de la República, vamos a redondear, es 250.000 millones de soles, y tienes una deuda pública que es de 10.000 millones de dólares, más o menos 39.000 millones de soles. Significa que te estás comiendo el presupuesto 39.000. O sea, solamente tienes de presupuesto 211.000 millones de soles. 200, no tienes los 250.000, tienes los 211.000, porque para eso han colocado a Velarde, para que paguen los intereses de la deuda con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahí se van los superávites de la balanza comercial. Por eso que jamás el Perú puede crecer más del 2%, 3%, no es posible. Este dinero se está derivando a los grandes países centrales y luego te lo devuelven como préstamo. Es un círculo vicioso, monstruoso. Le pagas tú 200, le pagas 39.000 millones de soles de intereses y luego te lo devuelven a través de préstamos. Y el MEF, ¿no es cierto? Por eso que tiene déficit fiscal. El déficit fiscal es de cerca de 10.000 millones de soles. El presupuesto está desequilibrado. Si tiene 250.000 millones y tiene 10.000 millones de soles ahí de déficit, ¿de dónde vas a sacar esos 10.000 millones de soles? Tienes que contraer nuevos préstamos, nueva deuda. ¿Y quién maneja eso? Julio Velarde.
Por eso a ese hombre no lo pueden tocar. Y la pregunta es, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro Castillo? ¿Qué pasó con Daniel Cerrón? ¿Qué pasó con Guido Bellido? ¿Qué pasó con Bermejo? Furibundos, entre comillas, comunistas, marxistas, leninistas, maoístas, que hablan de pestes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la explicación de que a la gente, ¿no es cierto? A la gente del neocolonialismo, del Fondo Monetario, de las grandes corporaciones transnacionales, ellos constitucionalmente lo podían haber cambiado y designado a cualquier economista? ¿Por qué ratificaron, por qué le dieron 5 años más? Castillo cayó y sigue Velarde como presidente del Banco Central de Reserva. ¿Por qué? La razón es esto, pues, hermanos. Es el mantenimiento del modelo económico. Caerá Dina Boluarte. No, va a caer. Caerá si llega Keiko Fujimori y seguirá Velarde de presidente. Porque así han estructurado ese modelo. O sea, tiene autonomía, puede hacer lo que quiera, no le rinde cuentas a nadie, ¿ya? Y cuando lo llaman a informar a Velarde al Congreso, ¿no? Para que explique, ¿no? ¿Cómo es posible que su política monetaria no permita el desarrollo del país? ¿No? El desarrollo del país. No permita la creación de empleo. No permita el desarrollo de las pymes. Entonces se ríe, perdón, le dicen a los congresistas, esos delincuentes que están ahí, le dice, perdón, eso no me corresponde a mí, eso no es política de mi sector, yo me dedico a la política monetaria. Los economistas sabemos, pues, hermanos, que la política monetaria, que son 3 variables fundamentales, es la que decide el desarrollo, decide el empleo y decide la viabilidad de las empresas. ¿Cómo? Primer instrumento, la tasa de interés. Tú subes o bajas la tasa de interés, decretas la muerte o no de empresas. Subes o bajas el interés, generas expansión del empleo o caída del empleo. Segunda política, la regulación del crédito. ¿A quién quiere favorecer? Tasa de referencia. Fija tasa de referencia. Quiere favorecer el enriquecimiento de los grandes bancos de crédito, Scotiabank, Continental. Entonces, dale libertad para que cobren lo que le da la gana. No lo fiscalices, no lo supervises. Por eso que ustedes pagan los créditos más caros. Yo no tengo tarjeta, ese es el secreto, hermano, de mi éxito. Escuchen bien, yo no tengo tarjeta de banco. Yo no uso tarjeta de banco. Porque eso es condenarme a muerte. Yo no me presto, jamás me presto ni me prestaré, haré un préstamo con un banco, con una financiera. Hay otras formas de agenciarse de palancas financieras. Es un error, si tú eres pequeño empresario, es un error, ¿verdad? Te va a costar tu vida económica, tu vida empresarial. ¿No? 3, el encaje. Con el encaje, ¿no es cierto? Velarde hace y deshace, ¿no es cierto?, con el éxito o no de un proyecto económico. Y 5, con los tipos de cambio. Tipo de cambio. Con los tipos de cambio, Velarde tiene 2 opciones. Apreciar, o sea, apreciar significa darle mayor valor a la moneda nacional o devaluar. ¿Qué cosa ha hecho Velarde en estos últimos años? La moneda
que estaba en la época de Fujimori, julio del año 90, estaba un sol era igual a cero, un dólar, un dólar equivalía, ese era el cambio, 0,30 centavos, eso era. Cuando empieza el modelo fujimorista, un dólar, 30 centavos de sol. Hoy, ¿cuánto es? Un dólar, 3,80, 3,90. Entonces ha habido una devaluación, ¿no es cierto?, brutal, que te ha quitado patrimonio. ¿Por qué no siente todavía la clase media? ¿Por qué no siente todavía los sectores medios del país la crisis? Lo que lo sienten son la gente pobre, el 80% de informales. Lo que no lo sienten son este 1%, este 8%, que son los altos funcionarios, la clase altas. Ellos no lo sienten. Pero lo siente el resto de peruanos, el 90%. ¿Cuánto lo van a sentir cuando la economía mundial se ralentice, caigan los precios de los commodities acá en el Perú y nosotros llegaremos a tener problemas en el pago de la deuda, de los intereses de la deuda? Ahí, ¿no es cierto?, lo que va a pasar es lo que ha pasado siempre en el Perú, porque en el Perú la economía es cíclica, hermanos. Va a pasar lo que nos está pasando en Bolivia, porque en estos momentos la relativa estabilidad de la moneda peruana, ya les expliqué varias veces, se debe a la narcoeconomía, se debe a las economías ilegales, se debe a la economía de la corrupción, que le dan cierta liquidez. Pero cuando eso acabe, o eso disminuya, el Perú, digamos, va a tener problemas. El Velarde subió el dólar a 4.10 para completar contra el Chotano. Claro, Mario Alca, eso es correcto, porque fue para que vean cómo maneja los tipos de cambio. Lo subió hasta 4.10, porque pidió que lo suban hasta 6 soles. Miren, pues, si lo subía a 6 soles o a 4.10, ¿quiénes ganaron mucha plata? Todas las grandes exportadoras, las mineras, todas las que exportan. ¿Quién se empobreció? El pueblo. Ya, esa fue una medida para que vean cómo maneja Ustedes ni se dan cuenta de cómo es el manejo de la economía. ¿Por qué Fujimori no industrializó el país? Porque eso forma parte de ese modelo económico neoliberal, es un modelo desindustrializante. Es un modelo anti-industria, es un modelo que favorece, escúchame bien, la exportación de minerales, la exportación de piedras sin transformación, la importación de carros usados, de bienes de consumo. O sea, nos transforma en una economía de servicios. ¿Ya? Ese es el modelo, digamos, neoliberal, ¿no? Ningún modelo neoliberal, escúchenme bien lo que le digo y lo reto a cualquiera de ustedes que me diga, ningún modelo neoliberal aquí en América Latina es un modelo industrializante. Todos son modelos de servicios, son modelos de comercio, porque eso favorece, ¿no es cierto?, a la estructura económica de los países centrales. No hay candidatos, hermanos, que conozcan perfectamente la economía. Hernando Soto es un sujeto mentiroso, demagogo, no tiene ni estudio de economía, solamente tiene, ya les explicó, estudio de letras en la Católica, un año de letras, eso es todo su... El señor Velarde es un bachiller en ciencias, no es economista, no es máster en economía. Yo emplazo a todos estos troles que están acá, ¿por qué no me mandas el diploma, el título, ¿no es cierto?, de economista de Velarde? ¿Por qué no me mandas el diploma de magíster, el diploma de doctor? Con eso yo me rectifico, yo no tengo ningún problema en rectificarme. Si tú me demuestras a mí, acá está el grado académico de doctor de Velarde, yo me rectifico. Es una muestra de su incapacidad, pues, hermano.
Si tú durante 60 años de vida no has podido obtener un título de economista, significa que, bueno, tienes una cabeza muy dura, ¿no? Así de simple. ¿Por qué tenemos deuda fiscal si tenemos respaldo en la venta de minerales, Leonardo y Gianmarco? Te quiero explicar, hermano. Al año nosotros exportamos cerca de 30.000 millones de dólares en minerales. Pero ese dinero no es nuestro, entiende bien. Ese dinero, esas utilidades, esas ganancias son de la corporación transnacional que explota ese mineral, de la australiana, de la canadiense, como las que están en Ancash o Yanacocha, el oro, Cajamarca, o el hierro chino. Ese no es nuestro dinero, porque esa constitución maldita del fujimorismo les ha transferido la propiedad de esos recursos a esas grandes transnacionales. Artificialmente aparece como si fueran nuestras exportaciones. Por eso cuando en la televisión sale, tenemos 30.000 millones de dólares de exportaciones minerales, perdón. Esos 30.000 millones de dólares son de los chinos, de los canadienses, de los australianos, de los norteamericanos. Nosotros acá solamente se quedan sueldos y salarios. Alguna regalía y algún canon que no llega ni al 10% de lo que ellos ganan. Eso es lo que tú no entiendes. Cuando te dicen que hemos exportado arándanos, hemos exportado páprica, hemos exportado esos productos agroindustriales, ese dinero no es propiedad del peruano, del gobierno peruano, es propiedad de la transnacional que ha hecho la exportación. La harina de pescado es propiedad de la transnacional que ha vendido, no es propiedad del Estado peruano, hermano, ¿entiendes? Porque así ese es el modelo. La ley Klimper es muy fácil. Esa es una ley para regular la actividad agroexportadora de la costa. Comenzó en Ica el año 96. Fíjense, en ninguna parte del mundo, en una economía de mercado, de competencia perfecta, puede haber privilegios, o sea, una empresa esté por encima de otra. No, todas están en la misma línea de base. Ese es el principio de la economía de mercado. Y en una economía de mercado, el que triunfa, el que tiene el éxito, es el que te ofrece un producto de calidad y a bajo precio. Esa es la verdadera economía de competencia perfecta del mercado. Pero en el Perú y en el mundo no es así, hermanos. Porque las grandes corporaciones se compran los parlamentos, se compran a los gobiernos para fijar excepciones, para dar leyes que los favorezcan a ellos. Y sin haber invertido dinero, digamos, obtienen superutilidades. La ley Klimper es eso. Tú por el hecho de ser un agroexportador, no pagas los impuestos que paga todo empresario en el Perú, 29.5, 30% todo. Tú por ser agroexportador, con el cuento de que se van a estimular las inversiones en el agro, pagas 5% o no pagas nada, pagas cero los primeros 10 años. Es pura utilidad la que ganas. Mientras el resto de empresarios pagan 30% de impuesto a la renta, tú no pagas nada. Lo mismo hacen en la minería. Para eso financian a Keiko, para eso financian a Porky, para eso financian a estos troles, para eso financian a los de Avanza País, Hernán Soto, porque no son empresarios, hermanos, son clase parasitaria, mercantilista, que obtiene sus utilidades en base a los impuestos que no pagan, que pagamos todos los peruanos. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad, hermanos. O sea, no hay un modelo económico neoliberal, digamos, donde haya competencia de todos los jugadores. No, hermano. Ellos, con esas leyes, se exoneran de los impuestos. Y si no lo pueden por el Congreso, utilizan el Tribunal Constitucional para obtener esos privilegios.